Qué huele, gente de la comarca lagunera? Pues nuevamente regresamos ahora con una sorpresa. Nos encontramos ni nada más ni nada menos con el señor Carlos II. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí con la comarca, con toda la gente de la laguna. Le estaba preguntando, luego preguntando aquí al buen Carlos, ¿cómo se le hizo la comida de aquí de la comarca lagunera? ¿Cómo la siente? Deliciosa, la siento en la barriga, porque he comido como descosido las gordas, los tacos, la carne, el pollo adobado. Bueno, he comido de todo y ha sido una maravilla. Me comenta que se quedó fascinado con el chicharrón prensado. Ah, sí, muy buen chicharrón prensado. Y sobre todo hay una salsa. ¿Sabes qué me gustó de estas salsas que comí? ¿Te puedo decir el nombre de dónde las comí? Sí, adelante. Bueno, se llama el tacostado. El tacostado. Las salsas no las preparan, esa salsa que comí, que es una salsa roja, bastante picosa, y como guacamole, no le ponen cebolla. Y yo no como cebolla. Entonces estaba, le echaba yo con ganas. Apenas mandaba a hacer. No, hombre, delicioso, porque además te digo, me gustó mucho la salsa, me gustó mucho el chicharrón, me gustó mucho la carne. Que bueno, me han traído comiendo en lugares deliciosos y afortunadamente ahí en ese lugar, por eso, a ver si hoy me llevan a comer otra vez por allá, el tacostado, porque ya. Luego aquí que dice, vamos aquí, vamos allá, pero le ponen cebolla. No, por eso me gusta tanto el tacostado, porque no le ponen cebolla a las salsas, se los recomiendo, y no me están pagando nada. Imagínate, esa publicidad del millón, ya para que Pícoro recomiende el tacostado. Está muy rico, se los recomiendo de ver. Me gustaría, nosotros por lo general tenemos charlas hablando un poquito acerca de lo positivo, de lo bueno que hay dentro de la vida de cada persona. Me gustaría primero comenzar, ¿a partir de cuántos años empezaste, Carlos, a ver esa oportunidad de ejercer en los medios? Bueno, yo desde que era niño acompañaba a mi padre, periodista de cine. En esa época él era el decano de los periodistas cinematográficos de México, hasta que falleció. Era el más viejo de todos los periodistas, el más antiguo de todos los periodistas. Y amigo de que yo recuerdo, eran sus grandes amigos, Cantinflas, María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, gente así, Tintán, que eran sus grandes amigos. Amigos, no eran los artistas y el periodista, eran los amigos de mi papá. Porque yo ahí en casa llegué a ver a los hermanos Soler, que llegaban a echarse sus copitas con mi papá, y llegué a ver a María Félix ahí, llegué a ver a María Elena Márquez, vamos, gente tan importante como Glenn Ford o como Charlton Heston, que llegaron artistas norteamericanos ahí a conocer el cuartito mexicano de mi papá y echarse sus copas con mi papá. Entonces para mí eran los amigos de mi papá. Y cuando ya empiezo a crecer y me empiezo a dar cuenta de quiénes eran las leyendas del cine, a mí, por ejemplo, yo detestaba encontrarnos con Pedro Armendáriz en los estudios. Recuerdo una vez, nos encontramos la primera vez que yo conocí a Pedro Armendáriz. Un tipo enorme, grandote, con unas manotas, y se encontró a mi papá y Carlillos, ¿cómo estás? No sé qué. Y mi padre lo saludó con mucho cariño, lo agarró y lo abrazó. Pedro, mi papá me dio 1,68 m y era muy delgado. Sí. Entonces lo agarró y lo empezó a sacudir y mi papá le gritó, Pedro, me vas a romper el hueso, no sé qué. Y el otro se reía, con esa risa burlesca característica de Pedro Armendáriz. Entonces ya lo bajó y todo esto. Este es tu hijo, el Carlillitos, ¿verdad? Y me agarra con unas manoplas de catcher, yo chiquillo y él con unas manos así, me agarra de los cachetes y me hace así. Y yo queriendo quitarme la mano y el otro más se reía. Entonces yo odiaba a Pedro Armendáriz. Ahora me doy cuenta de que Pedro Armendáriz me agarró de los cachetes y me sacudía, una leyenda del cine mexicano. De hecho, todos, María Félix, Tintán, o sea, a corta edad te conociste a las grandes estrellas. A las más grandes estrellas del cine, que eran amigos de mi padre, yo los conocí. Íbamos al edificio Rioma de Mario Moreno, de Cantinflas, y nos recibía allí en su oficina. Yo iba chavillo, platicaba con mi papá, platicaban sus cosas de
amigos, etcétera. Y pues yo me aburría ahí, yo decía, pues esto qué, ¿no? Y me llegaba a acostar ahí en los sillones que tenía ahí en la oficina, o luego nos bajábamos a comer ahí al comedor, subíamos, no me acuerdo si estaba arriba o abajo el comedor, porque tenía un restaurante ahí que se llamaba Rioma también, y ahí comíamos con él. Y bueno, yo me aburría porque eran sus pláticas y sus charlas de gente grande, y yo iba chavillo. Entonces, ahora me acuerdo, y yo recuerdo las pláticas de mi padre con Cantinflas, o en los estudios, cuando llegaba todo el mundo, me saludaba a mi papá. Él era muy afable, muy amable, desde con el que jalaba los cables hasta con el productor más importante o la estrella de cine más importante. Los trataba exactamente igual, con la misma amabilidad, con el mismo cariño. Entonces toda la gente lo quería, desde los que eran tramoya, desde los que eran los que limpiaban o barrían los foros, hasta las grandes estrellas de cine adoraban a mi padre. Entonces era una persona tan especial mi papá, tan amable, tan cariñoso con todo el mundo. Entonces yo creo que sí era verdaderamente un señorón, como le decían ellos. Y yo aprendí de él a que esa sencillez, a que esa amabilidad, pues era parte de la vida. Tuviste un muy buen ejemplo. Yo procuro siempre con todo el mundo que se acerca y todo esto, ser amable, hacer eso mismo que hacía mi padre, porque yo recuerdo el cariño que le tenían y lo orgulloso que me sentía yo de que mi padre fuera una persona tan querida y que se acercara a todo el mundo cuando estábamos sentados a las mesas de la entrega de las Diosas de Plata o en los Arieles o en alguna premier o lo que fuera. La gente se acercaba a saludar a mi padre, ya fueran estrellas de cine, ya fuera de lo que fuera, se acercaban y lo saludaban y con mucho cariño. Carlitos, ¿cómo están? Y él se levantaba y todo. Entonces era para mí muy satisfactorio encontrar a que la gente quisiera a mi padre. Y siempre que me ha tocado que hacen ausencias de mi papá, pues él ya falleció hace muchos años, pero cuando alguien que lo conoció o que oyó hablar de él, siempre tiene buenas referencias. Carlos, ¿a los cuántos años fue cuando conviviste? Bueno, ya conviviste, te diste cuenta de muchas cosas, te empezaste a relacionar, pero ¿a los cuántos años fue cuando ya ahora sí tú dijiste, ya yo también quiero pertenecer a esto? Fíjate que es muy extraño. Yo soy publicista. Mi carrera primigenia es licenciatura en publicidad. Soy licenciado en publicidad. Y yo quería dedicarme a la publicidad. Yo jamás pensé en dedicarme al mundo del espectáculo. Pero cuando yo estaba muy chavillo, tendría yo 19 años, hice mi primera obra de teatro. Andaba yo buscando trabajo en producción, porque yo quería estar detrás de cámaras. Entonces llegué a una producción, me dijo mi padre, voy a buscar un amigo productor de teatro que se llamaba Rubén Broido. Él estaba produciendo una obra de teatro llamada Amor sin barreras, con Gualberto Castro, María Medina, Luis Torner, que eran los protagonistas, y yo quería buscar la oportunidad como parte de la producción para trabajar. Yo antes había trabajado, ya mi primer trabajo fue vendiendo espacio publicitario en una revista llamada Arena de Box y Lucha, una revista deportiva. Entonces, bueno, pues yo sacaba mi dinerito, todo esto, estaba estudiando y demás, y según yo decía, yo me quiero pagar la carrera, yo no quiero que a mi padre le cargue la mano y todo esto. Y mi papá me decía, bueno, como tú quieras, ¿no? Si tú quieres pagarte la carrera. Nosotros no teníamos problemas económicos. Afortunadamente siempre estuvimos bien económicamente debido a que mi padre le iba muy bien y mi mamá también trabajaba. Mi mamá, lo digo al calce, mi mamá era feminista, pero no como las feministas de ahora. Mi mamá era feminista sin saber que era feminista. Mi mamá era la que ordenaba en casa, mi papá le decía mi reina, y si mamá decía, Carlillos, vámonos de viaje. Sí, mi reina, ¿a dónde quieres ir? Se me antojó que vayamos a Guadalajara. Y entonces hacía las maletas y nos íbamos ese día de viaje a Guadalajara. Si estábamos de vacaciones nos tomábamos una semana. Y no le preguntaba a mi papá si quería que fuéramos de viaje. No, dice, vámonos de viaje, vámonos. Pero eso sí, no se te ocurriera meterte a su cocina porque te corría con cajas destapladas.
En mi cocina no entra nadie y ella cocinaba y se levantaba a las 5:30 de la mañana todos los días a preparar la comida de la familia. Y cuando ya había preparado la comida, nos levantaba a los chamacos, despertaba a mi papá también, mi papá se levantaba, nos arreglaba a mi hermano y a mí, que éramos 2 hombres, y mi mamá se encargaba de mi hermano, somos 3. Y entonces ella arreglaba a mi hermana, mi papá nos arreglaba a nosotros, y ya salía mi mamá para el trabajo porque entraba a las 8 de la mañana, se iba mi mamá a las 7:30 en su coche, manejando su coche a trabajar. Y esperaba temprano mi papá, esperaba el autobús de la escuela de mi hermana, porque mi hermana se iba en transporte escolar. Entonces la ponía en el transporte escolar, mientras mi mamá terminaba de hacer todo lo que tenía que hacer en casa, regresaba por nosotros y mi papá nos llevaba a la escuela y mi mamá se iba a trabajar. Y cuando llegaba la hora de la comida, que eran las 3 de la tarde, que acostumbrábamos comer, llegaba mi mamá de trabajar y decía, siéntense, les voy a servir. Y nos sentábamos todos y ella servía la mesa. Nada de que, y ella, queríamos lavar los trastes o algo así. No se metan en mi cocina. Ella lavaba los trastes, ella planchaba. No es cierto, ella lavaba la ropa. El que planchaba era mi papá. Mi papá era el Carlillos, ahí está tu tambache. Y mi mamá lo ponía a planchar la ropa. A mi papá le gustaba planchar, según nos decía. Planchaba las camisas, planchaba pantalones, tenía su burro y su resistidor para... ¿A ti te gusta planchar? A mí me gusta planchar. A mí también, Sí. yo pensé que era el único, yo me senté, te lo juro que yo me sentí así como que chingado. Yo decía, ¿cómo? A mí me gusta planchar, a mí me... Yo Sí, me camisas, y les vas haciendo el puño redondo, Sí. porque luego se quedan partidos a la mitad. Mi papá decía, no, eso no se plancha así, hay que planchar el puño redondo y aquí hacerle la raya y no sé qué. Mi papá y usaba almidón y todo el rollo para planchar sus camisas, siempre andaba perfectamente con sus camisas mi papá, y sus trajes él los planchaba ahí en la casa. Entonces mi mamá metía la ropa a la lavadora y vámonos, y mi papá se encargaba de planchar la ropa de nosotros y la ropa de él. Entonces era una división de haceres, de actividades, responsabilidades, sí, en el hogar, total y absolutamente, de lo que ahora pelean las feministas. Mi mamá lo hacía y jamás tenía pleitos con mi papá por eso. Mi papá también, mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, se repartían las labores del hogar, escogían, mi mamá decía, ay, me gustó esa sala. Oye, ¿qué te parece esa sala? Ay, pues a mí no me gusta por esto. Pues vamos a ver otra. Y así se ponían de acuerdo, y era lo que ahora yo veo como feminismo, que las mujeres están tan recalcitrantemente peleando. Mi mamá lo hacía. Mi mamá trabajaba también en un sindicato y mi mamá se iba a las protestas y a las marchas y todo. Y mi papá no le decía nada. Le decía, ya me voy a la protesta de no sé qué. Está bien, nomás cuídate mucho, mi reina. Sí, regreso a tales horas. Y se iba con mi tía, también era igual así de feminista. Mi tía no estaba casada en aquella época, pero se iba con mi tía y andaban ahí en la política y todo el rollo y demás. Y digo, caray, qué malentendido está el feminismo ahora, cuando en vez de pelearse podrían ponerse de acuerdo. Sí, no, es que de hecho siento también, sin ofender ahorita a quien esté escuchando, No, para nada. Sí, no, como que las cosas las están cada vez como que manipulando de diferente manera, ¿verdad? Las están tergiversando. Y así pues... Y teniéndonos peleados hombres con mujeres, que no hay por qué pelearse, al contrario, hay que ponerse de acuerdo. Vamos a darnos amor. De la buena manera, de la buena manera. Todas. Carlos, así como me comentas que tienes una familia o que tuviste tu familia con grande apoyo, siempre tuviste el apoyo para tus decisiones, a lo que tú fueras a tomar, a lo que tú fueras a hacer. Por ahí comentaba un poquito cuando estaba platicando con Mario Castañeda, me comentaba que él en su momento, su papá como que le decía que no se dedicara a eso, que buscara otra carrera. ¿Tú cómo te fue a ti en tu experiencia cuando empezaste a tomar tu camino? Mis padres me apoyaron en todo momento. Mis padres me apoyaron en lo que yo quería hacer. Si yo quería ser cantante, o si quería ser publicista, o si quería ser actor, o lo que fuera, jamás me pusieron cortapisas de nada. Mis papás siempre me dijeron, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Pues es que se me ocurre que no sé qué, nada más piensa en qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida.
Entonces escoge algo con lo cual tú estés contento y escoge algo que hasta gratis lo harías, ¿sí? Que no sea algo que te pese ir a trabajar. Entonces yo primero quería ser ingeniero en electrónica, después cambié a que quería ser publicista. Estudié la carrera de la publicidad. Fueron 5 años de carrera, primero la parte técnica y luego la licenciatura. Y al terminar la licenciatura, yo ya estaba trabajando, ya trabajaba en la publicidad, trabajé en varios trabajos. Estuve en el House Agency de Televisa, estuve trabajando en Cinevisión de México, estuve en Promotora Cinematográfica Mexicana, en Central de Relaciones Públicas, que fue mi primer empleo, ya formal, digamos, no como comisionista, sino ya tenía yo un sueldo, CRP Publicidad se llamaba. La parte de la venta de espacio publicitario en la revista de deportes, etcétera, y ellos nunca me dijeron que no, jamás me dijeron que no. Entonces, cuando yo decido, llega un momento en que el último empleo que yo tuve estaba yo en una empresa discográfica que actualmente se llama Sony Music. En aquella época era discos CBS. Y yo estaba en la gerencia de publicidad ahí. Y un día me harté de horarios y de jefes. Así, no más de la nada, vámonos. No, de la nada no, ya estaba yo harto de eso, no me gustan los horarios y los jefes. Y entonces, cuando yo me decido a renunciar, presento mi renuncia ahí, el que era mi jefe no me quería dejar ir. Decía, no, Carlos, ¿cómo que te vas a ir? Estamos muy contentos con tu trabajo. Sí, pero yo ya no estoy contento. El que no está contento soy yo. Ustedes aquí les gusta mi trabajo, a mí ya no me gusta estar aquí. Y te agradezco mucho, es una empresa muy padre y todo el rollo, pero no puedo ya. Porque yo tenía un jefe con el que no me llevaba muy bien, que digamos era mi jefe inmediato superior, demasiado inseguro, porque sentía que yo le iba a quitar el trabajo a él. Sí, típico. Entonces, y entonces siempre estaba obstaculizándome todo lo que yo quería hacer, siempre... Si proponía yo alguna cosa nueva, decía, no, eso no sirve, eso no funciona. Y si hacía yo algo que empezaba a jalar, veía la forma de obstaculizarme, veía la forma de meterme el pie. Y llegó un momento en que me harté y renuncié. Bueno, y le digo a mi padre, pues, ¿sabes qué? Yo cuando estaba trabajando como publicista en Procinemex, precisamente, Promotora Cinematográfica Mexicana, estaba yo trabajando ahí. Y tuve la oportunidad de tomar un diplomado en cinematografía que impartieron en los estudios Churubusco. Ya nos vamos. Ya es hora de subirnos. Ya es hora de irnos. De que ya se les va el tren. Entonces, resulta que tomo yo este diplomado en cinematografía. Me gusta mucho la cosa de hacer cine, ya sea dirigir o producir cine. Y cuando le dije a mi padre, oye, me gustaría hacer esto, que ya había yo renunciado a CBS, me dijo, bueno, pues en lo que yo te pueda ayudar. Y entonces fuimos a los estudios de cine a buscar a algunos de sus amigos, productores y directores, etcétera, para ver si había oportunidad de trabajar en el cine. Y yo llegué en el momento en que ya no había cabida en las películas que ya se estaban haciendo, porque ya tenían a su personal. Y las películas que apenas se iban a hacer todavía no estaban contratando personal en la oficina de producción. Entonces nos fuimos a comer al comedor de los estudios de cine de los América y nos encontramos con la persona que fue la que también marcó mi vida en este mundo, el maestro Fernando Álvarez. Y don Fernando Álvarez, amigo de mi padre, se encontraron, se saludaron, se dieron un gran abrazo y nos sentamos a comer con el maestro Álvarez. Y bueno, en la comida me oyó hablar y dijo, oye, tienes buena voz como para hacer doblaje, ¿sabes algo de actuación? Le dije, bueno, yo ya he trabajado en teatro, en cine, en televisión, a lo largo de ya eran como 7 años que tenía yo haciendo diversas actividades como actor y estudiando canto, estaba yo también estudiando canto, estudiaba yo el canto de ópera. Y entonces, cuando me dice esto el maestro, me dice, ¿te gustaría hacer doblaje? Y yo le contesto, bueno, pues depende de a quién hay que doblar. ¿Cuántos años tenías más o menos ahí en ese entonces? Los 25 años. Más o menos.
como ¿Te 25 acuerdas años. el primer personaje que...? Claro que me acuerdo, un personaje importantísimo. Era un personaje en una serie de médicos y estaba una sala de operaciones, un quirófano, estaban ahí los médicos todos porque tenían que operar de urgencia y no sé qué. Y entonces había un instrumentista médico que le decía al doctor, al protagonista, le decía, doctor, aquí está el bisturí. Y ya. Eso fue lo único. Ese fue mi papel estelar de ese día. Ese fue mi primer look, mi primer papel que tuve yo en doblaje. Y lo recuerdo porque fue lo primero que hice en doblaje. Doctor, aquí está el bisturí y se acabó. Estaba viendo, Carlos, unos pequeños fragmentos de una conferencia que estuviste dando y es una exageración todos los papeles que te ha tocado hacer, todos, desde fechas inmemorables. De verdad, es demasiado el trabajo que has hecho. Tienes una voz que no, o sea, por lo general yo veo una película o nomás de escucharla y siempre yo le comento a mi esposa, mira, esa es la voz de tal, mira, y siempre es muy recurrente estarle diciendo, mira, la voz de Pícoro, la voz de Pícoro, la voz de Pícoro, porque solamente mi esposa, solamente mi esposa así ubica, pues no, si le digo, es la voz de Carlos, ¿cuál Carlos? Pues ya no va a ser, pero sí es son muchas, tanto películas como caricaturas, como de todas las películas, ¿cuál es el que más te ha gustado a ti? Digo, que el trabajo se disfruta, ¿verdad? Pero que tú digas, mira, me gustó esto, sentí bonito por esto. Hay varios personajes, hay varias películas, varios proyectos que he disfrutado mucho. Hay papeles muy difíciles que me ha tocado hacer en algunos momentos. Hay uno que especialmente la gente no conoce, sí, pero que me ha costado mucho trabajo doblar y lo he estado comentando últimamente. Una película que se llama Fences, Barreras. Es una película que hizo Denzel Washington y donde él hace un personaje brutalmente complicado en cuanto al trabajo actoral, en cuanto al trabajo interno y todo esto. Es un personaje muy difícil, tanto que me costó 3 días hacer una película, que normalmente nosotros hacemos una película de largometraje en un día, o si acaso en un día y una parte al día siguiente. A mí hacer esa película me costó 3 días, por el trabajo brutal que hizo Denzel Washington en esa película. De hecho estuvo nominado al Oscar, no se lo dieron, no sé por qué, porque de verdad estaba soberbio el hombre. Yo le hubiera dado el Oscar a él, estaba increíblemente bien. Y sin embargo pues no lo ganó, pero la que sí ganó el Oscar fue Viola Davis, que hacía el papel de su esposa en esa misma película. Los dos estuvieron nominados y Viola se llevó el Oscar y Denzel no. Pero el asunto de todo esto es que es un papel muy complicado y la gente casi no la conoce. La gente casi no ha oído hablar de esa película llamada Barreras en español, o Fences. Y sin embargo, por ejemplo, hay otras películas que me han gustado mucho, que he disfrutado mucho. Hay una que me gusta, que por el tema trata de perritos, que se llama La razón de estar contigo, la 1 y la 2. Ese proyecto me encantó. La 2 no la cobré, porque el estudio con el que la doblé me dijo que yo estaba pidiendo demasiado dinero. No era cierto, yo estaba pidiendo un poquito más de lo que había cobrado en la primera película. Pero cuando vino la 2 yo quise cobrar un poco más y me dijeron que no tenían dinero, que no había presupuesto. Y entonces dije, bueno, pues si no tienen dinero, la voy a hacer gratis. Pero oye, ¿cómo? Sí, quiero hacerla. Me gusta la película, me gusta el tema. Pero pues por esta ocasión, como no tienen para pagarme ustedes, pues la voy a hacer gratis. ¿Y la hiciste gratis? La hice gratis. No cobré esa película. ¿Por qué? Porque me gustaba el proyecto. Y así he hecho por ahí 2 o 3 baladronadas igual. He hecho por ahí 2 o 3 películas que no he cobrado, pero porque quería estar en el proyecto. Pero la realidad es que hay proyectos que he disfrutado mucho. He disfrutado mucho hacer la voz de Severus Snape. He disfrutado mucho hacer la voz de Woody. Pero en el caso de Woody, se me hizo una forma un poco, llamémosle, un poco limpia de jugarme. Sí. Porque el presupuesto que me ofrecieron por hacer la película, la 3, era un presupuesto que sabía quien me lo ofreció, que yo lo iba a rechazar. Que no iba a aceptar una propuesta porque me parecía indigno, porque me parecía que estaban menospreciando mi trabajo.
Me parecía que estaban denigrando lo que yo había hecho y una trayectoria ya y un trabajo que yo había entregado en esa saga, que yo ponía toda mi alma, todo mi empeño, todo mi corazón en hacer ese personaje. Y cuando me ofrecen lo que me ofrecieron, que era la cuarta parte de lo que había cobrado 10 años antes. Y aparte que venía de más a más, ¿no? O sea, cuando fue Toy Story 1, Toy Story 2, cada vez iba de más a más. Entonces sí, fue como que un poquito incongruente. Era echarme fuera. Eso fue una maniobra para echarme fuera, ofrecerme lo que había. Me dijeron que no había más presupuesto. Y a final de cuentas, quien terminó haciendo la película dijo que a él le pagaron muy bien y que le habían pagado en una entrevista, lo dijo en una entrevista, que le habían pagado lo suficiente como para que se fuera 15 días de vacaciones con su familia a Disney, precisamente. Sí. Entonces quiere decir que sí había presupuesto. Más bien no hallaban a lo mejor la manera para echarme fuera. Pues qué mala onda que se la hayan. Yo no iba a aceptar ese presupuesto, y quien haya tomado esa decisión de ofrecer eso, pues lo hizo, yo siento que fue con mala fe. Carlos, ¿y tu experiencia al llegarte los papeles en Dragon Ball Z, los diferentes papeles que tienes en Dragon Ball Z, qué tal? ¿Cómo fue para ti? ¿Sabías tú que a lo mejor era una serie que iba a marcar generaciones? ¿O pensaste nada más que era a lo mejor un trabajito más extra? Era un trabajo más. ¿Sí? Era un trabajo más. No puedo decir trabajito, porque para mí el trabajo siempre es importante. El papel más pequeño o el papel más grande siempre para mí es importante. Y lo hago el papel más pequeñito como si fuera a recibir $1 millón, y el papel más grande lo hago como si fuera a recibir $1 millón. Para mí no hay trabajo pequeño. Y en esa ocasión, quien me llamó para participar en esa serie, en ese proyecto, fue Gloria Rocha, conocida en este mundo del doblaje como la madrina. Ella me habló para invitarme a trabajar con ella. Yo le dije que con mucho gusto aceptaba. Me empezó a dar unos papeles chiquitos dentro de la serie y me dijo, te tengo que contar un papel que te vaya bien. Y encontró de pronto el papel de Piccolo y el de Kamisama, que eran las dos contrapartes. Y cuando llego yo a hacer eso, también aparece un tercer personaje que se llamaba Mr. Popo. Ahí mismo con Kamisama. Y entonces me dice, pues échatelo tú también, mijo. Y me eché también la voz de Mr. Popo. Y luego apareció el maestro Tsuru, y luego apareció el instructor de manejo de aquel capítulo maravilloso de cuando aprenden a manejar Goku y Piccolo, etc. Y aparecieron más papeles. Y entonces yo fui haciendo más papeles con Gloria, porque ella sabía en esa época y sabe de la capacidad de cada actor. Y le iba dando más papeles y pues échatelo tú, hijo, y échate este otro. Y entonces ella con ese conocimiento de las capacidades de cada actor decía, este lo puedes hacer, este no lo puedes hacer, y ella seleccionó a todas y cada una de las voces que hicimos nosotros en Dragon Ball. Así que pues bueno, ahí estamos, hicimos precisamente Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, todos en el momento en el que Gloria Rocha nos llamó para participar. No sé si a lo mejor te hayas dado cuenta que también una de tus voces son ya pues algo que está marcado o nos ha marcado ya a muchísimas generaciones aquí en todo Latinoamérica, de verdad. Te digo, tanto con los personajes, porque son infinidad. De hecho, les vamos a poner fragmentos de todos los personajes. Bueno, no, de todos no, porque comento que no vamos a alcanzar. Son 42 años de carrera. Ya casi, 43 años de carrera. Me gustaría, Carlos, pues terminar ya con algo que siempre les pido, en especial a nuestros invitados. ¿Algún consejo que le quieras dar a alguien que se quiera dedicar al doblaje, a alguien que quiera, o algún consejo que tú quieras a esa persona que nos está viendo? Bueno, si ustedes quieren realmente dedicarse a esto, prepárense, estudien una carrera. Esto no es de como muchos llegan y dicen, es que yo sé hacer la voz de tal y la voz de mengano. No, eso no es. Si tú tienes una verdadera vocación de actor, de artista, estudia arte dramático.
y ya que hayas estudiado arte dramático, estudia la técnica del doblaje, porque al final de cuentas el doblaje es solo una técnica, igual que la técnica teatral, la técnica cinematográfica, la técnica televisiva, es solo una técnica. Entonces no estudien doblaje, estudien actuación, estudien lo que ustedes quieren hacer para vivir. Y la actuación es una carrera muy benévola, muy bonita, que en lo personal me ha dado muchas satisfacciones. Y no es tanto la satisfacción económica, sino el vivir haciendo lo que a ti te gusta. Si te deja dinero, que bueno, eso es aparte, quiere decir que tu trabajo lo haces muy bien. Si no te deja dinero, pues vas a estar feliz también, porque estás haciendo lo que te gusta. Piensa en lo que te gustaría hacer el resto de tus días, aunque no te pagaran. Y a eso dedícate. Pero si quieren hacer el doblaje por el glamour de que ahí van a las convenciones y ahí les hacen entrevistas y quiero ser un príncipe de Disney o quiero ser un personaje de anime, no te metas. No te necesitamos, la neta. Necesitamos actores. Y si les llega un personaje de anime o les llega un personaje de acción viva o no les llega nunca la oportunidad de hacer un personaje de anime, están felices porque están haciendo su trabajo, el trabajo que les gusta. Pero si buscas tener un personaje de anime y salir en entrevistas o ir a una convención y todo eso, ni te acerques. Necesitamos actores de veras. Ya está. Muchas gracias, señor Carlos. Es para mí un placer poder charlar aquí y espero y les guste. Nos vemos. Espero yo también, no se sientan ofendidos, pero la realidad es que si quieres tú que te atienda un médico, vas a un buen médico. Si quieres tú que te atienda un buen mecánico, vas a un buen mecánico. Si vas a lo que sea, ¿no? Quieres comer muy sabroso, pues vas con un buen chef, ¿sí? Pero pues si no te gusta, no te dediques a eso, que no seas un chambón. Nos vemos la próxima. Bye.